Ok, jóvenes, buenas noches con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe. Muy amable, gracias. A ver, me dan un momentito nada más. Estaba con la clase anterior y nos pasamos de la hora. Déjenme, ya continuamos con ustedes. A ver, entonces habíamos revisado el día de ayer respecto a las fuentes de voltaje de corriente continua, ¿no es cierto? Corriente directa, como usted quiera ver. Ahora ya hemos analizado cada una de sus etapas, hemos visto la importancia de esquematizar, ¿no? De manera general las partes constitutivas del equipo y hemos puesto varios ejemplos y todo lo demás. Ahora vamos a la solución de las fallas. Listo, para esto, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? Ay, aquí no se ve. ¿No se ve? Yo, profe, yo. A ver, gracias, ayúdeme. Déjeme. Solución de fallas. Es la aplicación de pensamiento lógico combinado de un conocimiento completo de la operación de un sistema o circuito para identificar y corregir un funcionamiento defectuoso. Un procedimiento asismético de solución de fallas consta en 3 pasos: análisis, planificación y medición. Un circuito o sistema defectuoso es con una buena entrada conocida, pero sin salida o con una salida incorrecta. Como por ejemplo en la figura 258. A. Una fuente de alimentación de ED funcionando apropiadamente se representa con un solo bloque con voltaje de entrada y un voltaje de salida correcto. La parte B muestra una fuente de alimentación de CD defectuosa como un bloque con un voltaje de entrada y un voltaje de salida incorrecto. Ok, muy amable, gracias. Vamos interpretando lo que se está diciendo, ¿no? A ver, vamos a abrir acá los marcadores. Ya, en primer lugar, aplicación de pensamiento lógico. Acuérdese de esto. La solución de fallas es la aplicación de pensamiento lógico, combinado con un conocimiento completo de la operación. Conocimiento completo de la operación de un sistema o un circuito. ¿Ya? Por eso es que a usted cuando vaya a trabajar en alguna empresa, ¿sí? Ya sabemos que lo más seguro es que va a ir a la unidad de mantenimiento y a la unidad de mantenimiento eléctrico o a la de control y automatización, ¿ya? Y usted se enfrasca o se mete de lleno a los sensores, a los controladores, a los, ¿qué serían? Actuadores de la empresa y nada más. Y dejamos, no nos importará qué también hará la empresa. Yo soy responsable de que cuando aplasten el botón de abierto de válvula, la válvula se abra. Aplasten el botón de cerrado de la válvula y la válvula se cierre. Yo soy responsable de eso. ¿Para qué estarán abriendo la válvula o cerrando? No sabemos y no es así. Usted debe tener un conocimiento de la operación completa del sistema. ¿Para qué está funcionando? ¿Por qué? Porque puede ser motivo también de algún tipo de fallo.
o de la respuesta de sus equipos o del sistema del control. Va a depender bastante de la operación. ¿Ya? No es lo mismo abrir una válvula y cerrar una válvula en una tubería que no tiene nada, versus otra en la que tenemos un fluido presurizado. No es lo mismo, la respuesta va a ser diferente. Y no por eso va a ser un fallo del sistema, sino que es parte de la operación. Por eso es que usted debe conocer de manera completa, como indica aquí, la operación del sistema o del circuito. Entonces, la solución de fallas, por una parte, es la aplicación del pensamiento lógico, ¿sí?, combinado con un conocimiento completo de la operación del sistema o circuito. De ahí, para el procedimiento sistemático hay 3 pasos que seguir, ¿no? El análisis, la planificación y la medición. ¿Ya? Con esto vamos de manera procedimental, pasos sistemáticos, a llegar a la solución, a llegar a encontrar la solución de los fallos. ¿Ya? Acá nos dice, un circuito, un sistema defectuoso es uno con una buena entrada conocida pero sin salida o con salida incorrecta. Vamos aclarando este punto. ¿Ya? Aquí tenemos y le coloca con un solo cuadrado, ¿no?, una fuente de alimentación. Nosotros ya sabemos que internamente tiene la parte de transformación, rectificación, filtros, regulación, pero en este caso solamente va a cogerle el todo como un solo bloque. Entonces, ¿qué hago? Conecto, enchufo mi cable a la fuente, al tomacorriente mío, 120 voltios, 60 hercios, y mido la respuesta de salida. Y esta es mi respuesta. Vamos a poner el eje completo. Este es el eje, y aquí yo tengo un valor, un BDC. Ya, perdón un ratito. Ok, listo. Entonces, aquí ya sé que es una fuente de alimentación de corriente directa, ¿no es cierto? Entonces, miren, tengo voltaje a la entrada y tengo un voltaje de corriente directa a la salida. Entonces, está haciendo lo que tiene que hacer. Con eso yo ya puedo saber que estamos bien, ¿no? Que el equipo está funcionando bien, que no tiene fallo. Entonces, tengo una señal buena a la entrada y una señal buena a la salida. Pero ¿qué pasa si es que yo conecto de manera adecuada? Tengo señal a la entrada, pero a la salida tengo esta forma de onda que podemos verle acá, ¿no? Voy a colocar el eje, ¿ya? Y aquí yo no tengo un BDC continuo. ¿Qué tengo? Aquí tengo un voltaje pico y esta es una onda rectificada de manera completa. Sí, aquí tengo una onda rectificada de manera completa. Entonces no estoy teniendo un voltaje de corriente directa, lo que significa que este equipo me está presentando fallo. ¿Ya? Hasta aquí lo único que puedo decir es que tengo o no tengo fallo. Nada más, todavía no he identificado. Solamente sé que hay un fallo, pero no sé en dónde. ¿Ya? Eso es lo que nos dice en esta primera parte el texto, ¿no? La teoría. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok, vamos avanzando.
Aquí me ayuda con la lectura de la parte correspondiente al análisis, que era el primer paso, ¿no? A seguir. Vamos a agrandarle un poquito más para que se pueda ver. Yo, profesor, Trujillo. Ok, a ver, déjeme ver, parece que le puse mucho. No, un poquito menos. Ya, ahí. Listo. Ya, análisis. El primer paso en la solución de fallas de un circuito. Profe, como tengo aplicación conectada aquí, moleste de notificación. Espérese. A ver, ¿qué pasó? Ahí, sí. Sí, no, sí. A ver, le bajé. Ya, aquí estoy. Espérese. Tengo notificación en mi pantalla, profesor, no puedo visualizar bien. Ah, ya. Alguien que me Sí, ayude, por favor. pues sí. Ahí está ya más grande, ¿no? Para que se pueda leer. Voluntarios. No. Toda esa parte de análisis, yo puedo leérsela. Ya, muy amable, gracias. Dice, el primer paso en la solución de las fallas en el circuito, de un circuito o sistema defectuoso, es analizar el problema, lo cual incluye identificar el síntoma y eliminar los casos como sea posible. En el caso del ejemplo de fuente de alimentación ilustrado en la figura 2-58b, el síntoma es que el voltaje de la salida no es un voltaje de CD regulado constante. Este síntoma no dice mucho sobre lo cual puede ser la causa específica. En otras situaciones, sin embargo, un síntoma particular puede apuntar a un área dada donde la causa de una falla es más probable. Lo primero que hay que hacer al analizar el problema es tratar de eliminar cualquier... Profe, se me puso negra la pantalla. ¿Qué pasó? Qué raro. No, yo le estoy viendo. ¿Alguien más que le vea? Ya apareció. Ah, ya, ok. Ya apareció. Obvia. En general, primero hay que asegurarse de que el cordón de la electricidad esté conectado a una toma de corriente activa y que el fusible no esté fundido. En el caso de un sistema alimentado por batería, hay que asegurarse de que la batería esté en buenas condiciones. Algo tan simple como esto puede ser en ocasiones la causa de un problema. Sin embargo, en este caso debe haber energía dado que tiene un voltaje de salida. Ya, ok. A ver, continúele por favor con para terminar esta partecita del análisis. Ya. Ahí. Yo otra persona, profe. Sí, usted mismo. Ayúdeme terminando con el análisis. Más allá de verificar la corriente, emplee los sentidos para descubrir defectos obvios tales como un resistor quemado, un cable eléctrico roto, una conexión floja o un fusible abierto. Como algunas fallas dependen de la temperatura, en ocasiones se encuentra un componente sobrecalentado. Con solo tocarlo. No obstante, se debe actuar con precaución en un circuito cargado para evitar una posible quemadura o choque eléctrico. Con fallas intermitentes, el circuito puede funcionar apropiadamente durante un tiempo y luego fallar por la acumulación de calor. Por la regla general, siempre se debe realizar la revisión sensorial como parte de la fase de análisis antes de proseguir. Ok, listo. Muy amable. Gracias. Ok, entonces vamos a revisar las partes
importantes que nos indica aquí en el análisis, ¿no? Vamos viendo. Dice, el primer paso, analizar el problema. ¿Ya? Para analizar el problema hay que identificar el síntoma. Aquí hay que hacer una diferencia. ¿Quién me dice cuál es la qué entenderían como diferencia entre problema y síntoma? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre problema Yo, profe, y la síntoma? diferencia entre problema y síntoma es que el problema ya está dado, o sea, el problema está planteado, mientras que el síntoma es como que puede ser si sí o si no, o sea, si está fallando o no está fallando, si es tal cosa o no es tal cosa. ¿Será eso? ¿Qué otro compañero participa? ¿Confirma, ratifica lo dicho por el compañero o tiene otra perspectiva de eso? Entre Profesor, ¿no será que problema y síntoma. ¿Perdón? Entre problema y síntoma, ¿cuál es la diferencia? Ajá. Es como decía el compañero Dylan, o sea, el problema ya está planteado, ya está dado el problema. Y los síntomas son los indicios antes del problema. Los indicios antes del problema. Antes del problema. Para cuando tú tienes una enfermedad, antes de que te dé una enfermedad, tienes ¿cómo se llaman? Los síntomas o alguna cosa, ¿no? Tienes síntomas y ahí te viene la enfermedad. Ya. No es que yo tengo los síntomas debido a una enfermedad que tengo. Sí, pero en cambio es son no sé la palabra exacta, profesor, en utilizarlo, pero el problema, vuelvo y lo repito, el problema, como lo dijo el compañero Dylan, ya está planteado el problema. Y los síntomas es tal vez como los procedimientos o las cuestiones antes de presentarse el problema. Ya. Profe, Dígame. o sea, la diferencia puede ser que un problema tiene una solución, mientras que el síntoma ayuda a identificar un problema. Ya, ayuda a identificar. A ver, en el ejemplo que decía el compañero de la enfermedad, ¿no? Tenemos la enfermedad y tenemos el síntoma, ¿no? Ya. Tenemos la enfermedad y tenemos el síntoma. Aquí, ¿cuál sería el equivalente? El fallo y también el síntoma. Ese sería el equivalente para nuestro caso. Para el cuerpo humano hablamos de enfermedades. Para un equipo hablamos de fallos. ¿Ya? Y todos presentan síntomas. Por ejemplo, uno tiene fiebre porque ya tiene una enfermedad. ¿Sí? Han visto ahorita que está de moda el COVID, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del COVID? Fiebre. Por eso lo primero que nos hacen es medir la temperatura, ¿no? Si presentamos ese síntoma es porque de pronto estamos enfermos de COVID. De pronto hay que hacer el análisis para ver que efectivamente es el COVID. No puede ser una gripe normal o de pronto puede ser, yo que sé, otro problema, ¿no? Algún virus o algo
algún otro virus, ¿no? O alguna infección que también me dé fiebre, ¿ya? Entonces el síntoma se presenta debido a una enfermedad. Aquí es igual, ¿no? El síntoma se presenta debido a un fallo que hay, ¿ya? Y para esto, vamos acá, tenemos un antecedente, que sería el diagnóstico de la enfermedad. Acá sería, para tomar las mismas palabras, ¿no? Estaríamos hablando del problema, ¿no? El problema que se presenta. El problema que presenta el fallo en función de los síntomas, ¿ya? El diagnóstico de la enfermedad en función de los síntomas. Vamos viendo ejemplos. Parece que por ahí nos va a quedar un poquito mejor. Ya, digamos que vamos con el problema, ¿no? El problema. Vamos a coger un vehículo, ¿no? Los vehículos como lo utilizamos bastante, nos queda como mejor ejemplo. El problema, el vehículo no prende. No prende, no arranca como lo queramos ver. Ya, ese es el problema. El vehículo no prende. Ya. Si se dan cuenta que el problema no es lo mismo que fallo, ¿no? El problema es el vehículo no prende. Ya. Vamos a determinar el fallo, ya, en función de los síntomas. Vamos viendo los síntomas. Obviamente no prende. ¿Qué es lo que hizo? Arrancó, no, coloca la llave o arranca, pongámosle así mejor, de manera general. Arranca y no pasa nada. Lo que me indica que no tengo, pueden haber dos, ¿no? Voltaje o el motor de arranque. Ya. Coloco las llaves, ¿no? Dibujemos a ver por aquí unas llaves así media rara. Ya coloco la llave en el switch, giro y no pasa nada. Hay dos opciones. O no tengo batería, no tengo voltaje en la batería, o el motor de arranque está dañado, ¿sí o no? No hay más explicación. Empecemos por ahí. ¿Ya? Entonces, si me voy yo al motor, a medir el voltaje, que es lo más fácil, ¿no? De comprobar, voy a corroborar, voy a medir. ¿Sí? Lo más fácil me queda coger, ¿qué sería? ¿Qué harían ustedes para determinar cuál de los dos es? ¿Quién me dice? Si es del carro, lo primero que haría es abrir el capó, desconectar los cables de la batería y coger un cable y tocarlos a ver si se hace chispa. Ya, ¿qué otra cosa sin ni siquiera bajarme del carro? ¿Cómo usted dentro del carro comprobaría que es la batería o es el motor de arranque? ¿Cómo comprobaría? En el tablero del carro también le emite un mensaje que está la parte de la batería, se pone en amarillo.
Ya, digamos que no es de tan moderno, ¿no? Vamos al caso de los carros medios viejitos. Aparte de los switches, El profe, sonido, profe. en la parte del El carro. sonido debe mismo. ser. Con el sonido uno también lo identifica, porque cuando uno mueve el switch de la llave, el carro comienza como que a hacer un sonidito. Entonces Ya, uno ya sabe que sí tiene batería o que es problema de alternador, así. ya, pero en este caso no pasa nada, o sea, no hay sonido, no hay movimiento, no arranca, no pasa nada. Es Ya. la batería. Profe, y si empujan el carro y ahí prende, Pero eso sería si es que usted ya corroboró que no tiene batería. Y si es el motor de arranque dañado. Bueno, en ese caso igual le arrancaría, ¿no? Pero ojo, no está identificando cuál es el fallo, ¿no? No está identificando el fallo. Boina también, profesor. La boina. La bobina también podría ser. Pero Sí. la bobina funciona una vez que ya el motor empieza a prenderse. ¿Cómo En yo este podría caso, saber que... en la moto, si daña eso, no funciona nada. Ya, vamos viendo. Sin bajarme del carro, ¿cómo yo podría comprobar que tengo o no tengo batería? Prendo las luces. O sea, giro el switch y no arranca. Prendo las luces. ¿Sí o no? Prendo las luces. Y si no se me prenden las luces, es porque corroboro, verifico que efectivamente lo que no tengo es batería. Pero si yo prendo las luces y las luces se prende, el radio y todo está funcionando bien, entonces ahí corroboro que es el motor de arranque. Profesor, también hay que ver, dependiendo de la batería intensidad de la luz. La luz está baja, significa que la batería está con desgaste o algo falla en la batería también, ¿no? Ya. Sí, pero a ver. la batería descarga lo que le enciende la radio todo, pero no le da arranque. Ya. No, pero las luces sí es bastante fuerte, ¿no? Si las luces no prende como debe prender, es baja la batería. Es verdad lo que usted dice, de pronto el radio sí funciona porque lo que consume el radio no es lo mismo que consumen los focos, ¿no? Los focos sí consumen bastante corriente, o sea, debe estar buena la batería para que las luces estén buenas. Si la batería no está buena, créame que las luces no le va a prender casi nada. Ese es pero las luces principales, no digo la luz de adentro de la cabina. Las luces, los faros delanteros, los principales, eso tiene que prender. ¿Ya? Hasta ahora yo he identificado ya dónde está en este caso el fallo, ¿no? El fallo está en la batería. ¿Ya? Ahora, tengo el problema. El problema es que el vehículo no prende debido a que no tengo voltaje en la batería. ¿Ya? Pero vamos al diagnóstico, así mismo como en los médicos, a diagnosticar el por qué. Ay, le repetí. Vamos a diagnosticar el por qué. Y de pronto es que usted a la noche anterior que le parqueó a su carro, de pronto dejó una de las puertas no tan bien cerradas. Toda la noche, con la lucecita que tiene en las puertas a los costados, digamos que el baúl le dejó no tan bien cerrado y tiene también una lucecita, se le descargó la batería. ¿Ya? Entonces, esa es la razón principal, ¿no? La razón principal para que no haya arrancado a la mañana que usted quiere ir al trabajo, no le arrancó el vehículo, es porque usted dejó abierta una puerta. ¿Ya? Esa es la razón, ¿no? Esa es la razón de todo. Como dejó la puerta abierta, el foco prendido toda la noche, se descargó la batería y sin voltaje en la batería,
No puede arrancar ni tampoco prender las luces. ¿Ya? Entonces, el fallo para que no se prenda es que no tengo voltaje en la batería. ¿Sí? Ese es el fallo. Pero la causa del fallo o la razón, causa, como usted quiera verlo, es que usted dejó la puerta abierta. ¿Ya? Entonces, ¿a qué vamos con esto? No confunda y no solamente se quede con lo primero que encuentre. Por ejemplo, el compañero dijo, no arranca. Listo, le empujo y arranca y se fue. Pero usted no hizo nada para identificar por qué mismo es lo que está fallando. Y peor aún, darse tiempo para establecer la razón o la causa. Y si ustedes van a trabajar en mantenimiento, lo primero que ustedes deben establecer es esto. No dar la solución, y parece mentira, pero la solución de empujar y ya arrancó, esa es la solución más común que se da en la industria. Es la más común. Y por eso es que pasa un tiempo y nuevamente sigue dando problemas. No, tranquilo, no, ya le cogí la maña, dicen los técnicos ya medios veteranos en eso, ¿no? No, tranquilo, yo sé cómo se soluciona, venga acá, ayúdeme a empujar, listo, y arrancó. Y así viven, en empujada y empujada, arrancando. Ustedes ya están estudiando justamente para no estar empujando el carro. Ustedes están estudiando para identificar el fallo y sobre todo saber cuál es la causa que originó. Si usted da solución a esto de acá, ya no va a tener este problema de acá, este fallo, y ya no le va a dar este problema. ¿Ya? La causa raíz de los fallos es lo que usted tiene que identificar. Entonces, tenemos el problema, tenemos el fallo y tenemos la causa o la razón del fallo, que es lo importante para dar una solución definitiva. Ya, ahora sí, voy a cerciorarme cada vez que deje el vehículo, voy a cerciorarme de que todas las puertas estén bien cerradas. ¿Ya? Esa es la verdadera solución al problema. No arrancarle. Empujando me refiero, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es importante. Eso usted debe entenderle bien, ¿no? Esto viene en el análisis, ojo, en la primera etapa, analizar el porqué de las cosas. La razón, el porqué. ¿Sí? Diagnosticar es entender todo esto, ¿no? Entender todito esto de acá. No sé si tienen algún otro ejemplo. Vamos con el ejemplo que está aquí mismo planteado, ¿no? Entonces, listo. Primer paso en la solución de los fallos. Verán que lo que vamos a solucionar es el fallo, ¿no? En solución de los fallos, ¿sí? Es analizar el problema, identificar el síntoma y eliminar tantos casos como sea posible. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Hacer las comprobaciones y ver, no, esto está bien, esto, o sea, el síntoma no es la causa, ¿sí? Sino es parte del fallo o parte de la enfermedad. Por ejemplo, volviendo a las enfermedades, ¿no? A usted le da fiebre. ¿Qué hace? Se toma, yo qué sé, una paracetamol o un ibuprofeno. ¿Qué está haciendo? Está aliviando el síntoma, pero no está haciendo nada por la enfermedad, ni siquiera sabe qué también tendrá. Lo único que está haciendo es bajándose la fiebre. Pero no sabe si la fiebre será por coronavirus, si la fiebre será por una, yo qué sé,
algo digestivo, alguna comida mala, alguna infección o algún otro motivo. Solamente está tomando el medicamento para contrarrestar el síntoma. Y eso no, eso no hay que hacer. Es como decía el compañero, empujemos para arrancar el carro. Está solucionando el síntoma que tiene, pero no está llegando a la enfermedad. No está llegando a establecer cuál es el fallo y a darle solución. ¿Ya? Acá dice, el síntoma es que el voltaje de salida no es un voltaje regulado. Vamos viendo el gráfico, ¿no? Acá tenemos, miren, el voltaje de salida es este. Este es el voltaje de salida. Pero esto es lo que me debería dar. ¿Ya? Entonces, este de aquí es el síntoma. ¿Ya? Pero todavía no sé por qué. O sea, tengo fiebre, pero no sé por qué. Debería tener, ¿cuánto es lo normal? 37 grados, ¿no? Digamos, tenemos 37 grados centígrados es lo normal. Pero acá yo tengo 39. 39 grados. ¿Ya? Es el síntoma. Tengo una medida de referencia, sé lo que debe salir, sé lo que debo tener de temperatura. Y respecto a eso, tengo más o tengo esta forma de onda. Eso es síntoma. ¿Sí? Es lo que estoy midiendo en ese momento, es síntoma. Pero no sé el por qué todavía. ¿Ya? Esto es síntoma. Vamos a ver qué dice acá. Continuemos. El voltaje no es el voltaje. Este síntoma no dice mucho sobre cuál puede ser la causa específica. Si la causa es lo que queremos saber. El síntoma no nos dice la causa. ¿Ya? Dice en otras situaciones, un síntoma particular puede apuntar a un área donde la causa de una falla es más probable. En este caso no sabemos, ¿no? No sabemos cuál será el fallo, dónde estará el fallo. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer, dice, al analizar el problema es tratar de eliminar cualquier causa obvia. ¿Ya? Las causas obvias hay que eliminar. En general, primero hay que asegurarse de que el cordón de la electricidad esté conectado a una toma de corriente activa y que el fusible no esté fundido. ¿Ya? Primero, ir a lo más obvio. Créanme, y esto yo sí he experimentado, ¿no? En una visita a un laboratorio me dicen, vea, el microscopio no funciona. Son microscopios que tienen la luz, ya son conectados a la electricidad, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Se le prende y no se prendía la luz. Dice, se dañó. Y conectado, ¿no? O sea, tenían los tomacorrientes. En el tomacorriente estaba conectado el microscopio. En el otro tomacorriente de al lado estaba el otro microscopio y ese sí prendía. Dice, este sí prende. Y habían más equipos, ¿no? Lo que no sabían era que en esos laboratorios tenían un breaker por cada tomacorriente. Y justamente el breaker donde estaba conectado ese multímetro que no les prendía, estaba saltado. Entonces, mire, hay que eliminar primero lo más obvio. ¿Será que está conectado? ¿Será que tengo voltaje en el tomacorriente? Para empezar, ¿no? No se prende mi equipo. ¿Será que tengo voltaje en el tomacorriente? Lo primero, lo más obvio es lo primero que tiene que ir desechando. ¿Ya? Porque sí pasa. Y pasa bastante. Con compañeros de ustedes en una asignatura de mantenimiento, cuando estábamos en presencial, les hacía revisar, ¿no? Llevaban equipos que presentaban fallos
y realizaban el diagnóstico, ¿no? Realizábamos el diagnóstico de los equipos en el aula. Y había una vez que el equipo le medían, le revisaban, no daba, y el daño era en el cable que conectaba al tomacorriente, en el cable que va al enchufe que conectaba al tomacorriente. Ahí era el problema, en el cable. ¿Ya? Entonces, había ocasiones que, dependiendo de la posición que estaba en el cable, sí tenía voltaje, ¿no? Tenía voltaje y todo, y después se apagaba. Y decía, tiene algún problema, algún fallo el equipo. No era el equipo, era el cable. Ahorita creo que nosotros pasamos bastante eso, ¿no? Con los cargadores de los celulares. El cargador está bien y el cable como que no nos dura mucho, ¿no? Un mal estirón por ahí y ya no nos carga el teléfono. ¿Y cuál es el problema? Es el cable, no es el cargador, no es el teléfono, es el cable. Hay unos que dicen, no, es que mi teléfono solamente funciona con este cable y este cargador, con otro no funciona. No es eso, sino que ya algo tiene de pronto en el pin, ¿no? Está sucio o algún problema tiene, porque debería cargarle, ¿no? Dependiendo el nivel de corriente con cualquiera, o sea, no tiene nada que ver, debería funcionar. Entonces, miren, muchas veces y cotidianamente cogemos síntomas y le ponemos como algo de ley, ¿no? No solamente con esto funciona, con el de allá no funciona. Usted coge el cargador, dice 5 voltios, 1 amperio. Le mira el otro, 5 voltios, 1 amperio. ¿Por qué no debería cargar? Debería. Si no lo hace es porque tiene fallo. ¿Ya? Y eso tiene que usted identificar. Dice, ¿qué más? Entonces, primero asegurarse del cordón de la electricidad, esté conectado, un toma corriente activo, que el fusible no esté. Primero vamos a los fusibles, ¿no? Primerito de cajón vamos a los fusibles. Porque si vemos un fusible fundido, significa que se hizo un corto, ¿no? Interno en el equipo. Por eso se fundió el fusible. Si el fusible no está fundido, entonces es algo específico que no está produciendo un cortocircuito, pero sí está produciendo un daño. ¿Ya? Pero ya identifica, ¿no? Una cosa es saber que hay un cortocircuito y otra cosa es saber que hay un elemento que esté dañado. En el caso de un sistema alimentado por batería, hay que asegurarse que la batería esté en buenas condiciones. Algo tan simple como esto puede ser en ocasiones la causa de un problema. ¿Ya? Sin embargo, en este caso debe haber energía dado que se tiene voltaje a la salida. ¿Ya? Se refiere acá, ¿no? En este caso tengo una forma de onda. Significa que tengo voltaje. O sea, ya no voy a ir al tomacorriente, ¿no? Porque sí tengo respuesta, pero no es la adecuada. Entonces aquí ya, ¿para qué no? Veamos en el enchufe. No, sí estoy teniendo señal, pero no la señal que debería. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Más allá de verificar la corriente, dice, emplee los sentidos. Esto es bien importante. Emplee los sentidos para descubrir defectos obvios tales como un resistor quemado, un cable eléctrico roto, una conexión floja, un fusible abierto. ¿Ya? Yo alguna vez vi un técnico, ¿no? Un técnico en un equipo electrónico, en una tarjeta específicamente electrónica. Ustedes saben que tiene un montón pistas y montón elementos y montón de todo, ¿no? Y no se sabe por dónde. Este señor cogió sus dedos, medio los humedeció como para que haga continuidad, ¿no? Y empezó, toca y toca en toda la placa. Toca y toca en toda la placa. Hasta que en una parte ya toca y empieza a dar respuesta el equipo. Entonces por aquí está su manera, su método, ¿no? De ir identificando por dónde está el fallo. Y ya por lo menos tenía la idea del área en la cual había problemas. O también decía, no, aquí está caliente. Aquí se está calentando demasiado. ¿Sí?
y ya identificaba también el posible fallo. Ya habíamos hablado, ¿no? En clases anteriores de que los elementos, sean elementos activos o pasivos, ¿sí? Con la temperatura, con el incremento de temperatura, no daban las mismas respuestas que a temperatura normal, ¿ya? Entonces presentan fallos con la temperatura. Hay equipos que usted le conecta y saben decir, no, vienen los clientes, vea, conecto el equipo, pasa 10 minutos y luego se apaga. ¿Qué pasó en esos 10 minutos? Que se está calentando los elementos y luego de que llegó a una temperatura, simplemente se activan las protecciones y el equipo se apaga. Entonces, eso de que se prende, pero después de un ratito se apaga, usted ya sabe, ¿no? Algún elemento está dañado, está produciendo, o alguna parte está produciendo elevación de la temperatura, y la elevación de la temperatura hace que salga del funcionamiento normal y se apaga como medida de protección. Mucho ojo a los sentidos. Tiene que ver, ¿no? Por ahí saben estar las resistencias negras, por ahí en la parte central. Es porque ya esa resistencia de pronto esté abierta. Ya ni siquiera mida nada, sea un circuito abierto. Por ahí saben haber unos capacitores electrolíticos que saben estar medios hinchados, ¿no? Como que se van hinchando. Ya, eso es síntoma de que ya ese elemento está no trabajando de manera adecuada. O las mismas baterías de los teléfonos, ¿no? No sé si ustedes han visto o han sacado las baterías. Por lo general, las baterías suelen ensancharse, suelen inflarse, ¿no? Cuando ha pasado usted carga y carga. Hay personas que cogen el teléfono y le dejan conectado toda la noche. Todo el día. No es que ahí se carga bien, dice. No, claro que se carga bien, pero también se empieza a dañar la batería, ¿no? Lo normal es que usted cargue y le consuma hasta cuando ya tenga el 15, 12%. Y ahí le vuelva a cargar. De hecho, el mismo celular le avisa, ¿no? El mismo celular ya le pone un mensajecito rojo que dice cargue. Conéctese, dice. ¿Y a qué porcentaje? Ya creo que está bordeando el 10%, ¿no? Cuando le dé el mensaje. Hasta ahí es un nivel adecuado. Y de ahí debe cargarlo hasta que llega al 100 y desconectarle. Si es que está toda la noche conectado, créame que en poco tiempo esa batería se le va a inflar. Y si no se le infla, va a perder su vida útil y va a empezar a descargarse con facilidad. Se va a empezar a dañar. ¿Ya? ¿Qué más? Y aquí lo dice, ¿no? Como algunas fallas dependen de la temperatura, en ocasiones se encuentra un componente sobrecalentado con solo tocar. ¿Sí? Los sentidos, tocar, observar, incluso oler, ¿no? Es típico el olor de un elemento eléctrico quemado o recalentado, es típico, ¿sí? El olor de un cablecito quemado. No es lo mismo que un papel, una madera quemada, no es lo mismo, ¿sí? Bueno, eso ya va a depender bastante de sus sentidos, qué tan desarrollados los tenga, ¿ya? Pero va incluso a darle una idea, ¿no? Hay un olorcito característico cuando un equipo está quemado. Entonces usted tiene el tacto, tiene la vista, tiene el olfato, ¿ya? El gusto no les recomiendo, no va a estar por ahí saboreando ahí el peligro. Y de pronto para nuestra parte el oído tampoco nos va a ayudar mucho, ¿no? A los mecánicos en cambio sí, ¿no? El mecánico escucha un golpeteo, dice, no, las válvulas en el motor están golpeteando, dicen. Solamente porque uno se puede estar golpeando un metal al lado. Y el mecánico se asusta, uy, las válvulas, dice. Entonces, el mecánico sí utiliza bastante, ¿no? El oído. De pronto, en nuestro caso, no, excepto cuando estamos probando equipos de audio, ¿no?
ahí sí nos sirve bastante porque satura el parlante, ya sabemos que la fuente está tosiendo ahí, no tiene la suficiente potencia para que el sonido salga nítido. ¿Ya? Pero los sentidos, el uso de los sentidos, ¿sí? Emplee los sentidos. ¿Qué más? Importante, si ya vamos a utilizar nuestros sentidos, ¿qué va a hacer? Actuar con precaución. Vaya por detectar el fallo a salir electrocutado, ¿sí? Va a salir quemado. Eso sí es que nos sale con daños más graves, ¿no? Dice, con fallas intermitentes el circuito puede funcionar apropiadamente durante un tiempo y luego fallar por la acumulación de calor. Por regla general, siempre se deberá realizar una revisión sensorial como parte de la fase de análisis antes de proseguir. Listo. Entonces, resumen de esta primera parte. ¿Sí? No quedarnos en los síntomas, ¿sí? No dar soluciones ligeras o rápidas antes de no identificar la causa de todo. ¿Ya? Importante. Eliminar las cosas obvias. Ir por lo más obvio. ¿Sí? Las conexiones eléctricas, los cables y todo lo demás. Utilizar los sentidos. 3 cosas importantes aquí en el análisis. Pero en la parte de utilizar los sentidos sería bueno leer lo que dice acá, las notas de seguridad, ¿no? Cuando trabaje con fuentes de alimentación de bajo voltaje, tenga cuidado de no tocar la línea de 120 voltios de corriente alterna. Podría sufrir un choque severo o algo peor. Para verificar el voltaje de entrada a un rectificador, siempre es mejor probar en el secundario del transformador, en lugar de tratar de medir el voltaje de la línea directamente. ¿Ya? Entonces, si es que ya estamos en el circuito, ¿no? Si yo quiero comprobar que tengo el voltaje del 110, de pronto ni siquiera voy a colocar el 110 porque algo me puede pasar. Me voy al secundario del transformador. ¿Se acuerdan cuánto tenía el secundario? Tenía 16 algo, ¿no? 16 voltios. Entonces, prefiero yo medir los 16 voltios, que no me va a hacer mucho daño, a medir los 120 voltios, que sí me puede afectar. Entonces, el conocimiento de las partes le ayuda bastante. ¿Ya? Si yo quiero ver si es que tengo el voltaje adecuado en la entrada, la opción, la típica que nosotros hacemos, ¿no? Vamos y medimos por poco y sacando un poquito el enchufe y medimos aquí en las patas del enchufe. Pero nos estamos arriesgando desde el punto de vista de seguridad. Si usted quiere trabajar con seguridad y teniendo en cuenta el conocimiento que ya tiene, que debe tener del equipo o circuito, entonces usted preferiblemente va a medir en el secundario, donde ya no va a tener 120, sino 12 voltios, 16 voltios, y no se va a ver afectado. De todas maneras, dice, si llega a ser necesario medir el voltaje de línea, use un multímetro y sea cuidadoso. ¿Sí? Sea cuidadoso. ¿Ya? Lo que les voy a contar, bueno, no es que yo presencié, ¿no? Fue un compañero de trabajo que me comentaba. Cierto personal fue requerido y fue, ¿no?, como eventual a trabajar un técnico que trabajaba en una electromecánica, ¿no? Trabajaba en los vehículos. ¿Ya? Y el método que tenía esta persona cuando trabajaba en los vehículos para saber si es que había corriente o no, era darle toques a los cables, ¿no? Y eso ustedes pueden hacerlo, ¿no? En un vehículo. Hacen toquecitos en el cable y le salta chispitas nada más, ¿no? Y usted dice, no, si hay voltaje. Y no le pasa nada, porque es un voltaje bajo y es un voltaje DC. A donde fue a trabajar fue aquí en una de las empresas de Petroecuador, aquí en Esmeraldas. Pero ahí los sistemas ya no es la batería del carro, ni es 12 voltios. Estaban hablando de 460 voltios.
Y le mandan, eso me cuentan, no presencié, es un cuento, no sé si será cuento real o cuento para pasar el rato, de que quería comprobar si había voltaje haciendo lo mismo que él hacía en el carro, que estaba a punto de coger los cablecitos para darle los toquecitos y ver si había 460 voltios. Y en ese rato le han cogido, dicen, ¿no? Entre dos personas y le han retirado de ahí y le han acompañado a la puerta de salida. ¿Ya? Entonces, tener mucha precaución, mucho conocimiento, ¿sí? De las cosas. Aquí, si bien es cierto, hasta se llega a decir, ¿no? Utilice los sentidos, coloque, toque y vea si está caliente. Pero eso no es ley. Usted no va a ir a un sistema, por ejemplo, a un variador de velocidad, ¿sí? A un variador de velocidad de un motor de media tensión, a tocar con la mano a ver si está caliente o no. Esas vainas ya de por sí en trabajo normal eso está peor que plancha. Entonces sería una locura que si no es que en el libro dice que vaya y toque, no. En el libro le dice, pero que use los sentidos de manera general, pero antes de usar los sentidos dice, utilice el pensamiento lógico, decía, ¿no es cierto? En la parte de acá. Pensamiento lógico y combinado con el conocimiento completo del sistema. O sea, no vaya a lo loco, utilice el cerebro, en otras palabras, ¿no? De manera vulgar, digámoslo así. Utilice la cabeza. No porque aquí dice toque para ver si está caliente, va a tocar en todos los sistemas que usted pueda. Hasta el electrocutado puede salir antes de llegar a medir el calor, puede salir electrocutado en esos sistemas. ¿Ya? Entonces, mucho ojo y mucha precaución, ¿no? Con estas partes. Tiene que ser bien analizado. Lógicamente, con un criterio lógico, ¿no? En el análisis. Listo. Vamos con la planificación. ¿Quién me ayuda leyendo la parte de planificación? Yo, profesor. A ver, ya le pongo un poquito más grande. Gracias. Listo. Dice planificación. En esta fase se deben considerar cómo atacar el problema. Existen 3 procedimientos posibles de solución de fallas en la mayoría de los circuitos y sistemas. Punto 1. Empezar en la entrada. El secundario del transformador, en el caso de una fuente de alimentación de CD, donde existe un voltaje de entrada conocido y proceder hacia la salida hasta que se obtenga una lectura incorrecta. Cuando se encuentre que no existe voltaje, que el voltaje es incorrecto, el problema se ha reducido a la parte del circuito entre el último punto de prueba donde el voltaje estaba correcto y el punto de prueba presente. En todos los procedimientos de solución de fallas, se deberá saber qué voltaje debe haber en cada punto para reconocer una lectura incorrecta al verla. El punto 2 nos dice comenzar a la salida del circuito y trabajar hacia la entrada. Revisar el voltaje en cada punto de prueba hasta que se obtenga una lectura correcta. En este momento, el problema ha sido aislado a la parte del circuito entre el último punto de prueba y el punto de prueba presente donde el voltaje es correcto. 3. Utilizar el método de división a la mitad y comenzar a la mitad del circuito. Si esta medición muestra un voltaje correcto, entonces el circuito está funcionando apropiadamente, desde la entrada hasta dicho punto de prueba. Esto quiere decir que la falla se encuentra en el punto de prueba presente y el punto de salida, por lo que hay que rastrear el voltaje desde dicho punto hacia la salida. Si la medición a la mitad del circuito no muestra voltaje o un voltaje incorrecto, entonces la falla se encuentra entre la entrada y ese punto de prueba. Por consiguiente, hay que rastrear el voltaje desde el punto de prueba hacia la entrada. Como ilustración, suponga que decide aplicar el método de división a la mitad por medio de un osciloscopio.
Ok, muy amable, gracias. Ya, vamos. A ver, regresemos acá. Ya, método de división a la mitad. A ver, vamos recapitulando. Para la planificación, hay tres posibilidades. Usted va desde la entrada, ¿no? Desde el enchufe, digámoslo así, hacia la salida del equipo, va en serie, ¿no? Va de la entrada hacia la salida. La otra opción es ir desde la salida hacia la entrada. Y la otra es coger la mitad y medir. Si a la mitad está bien, entonces el fallo es desde la mitad hacia la salida. Pero si en la mitad ya está mal, empiece a revisar desde ese punto hacia la entrada. ¿Sí? Usted se planea. Es hasta lógico, ¿no? Tiene sentido lo que se está colocando aquí en el texto. Tiene sentido. Entonces, aquí en el gráfico, por ejemplo, podemos ver el método de división a la mitad. Miren, ¿qué es lo que hace aquí? De plano, nos fuimos a medir aquí. Esta es la mitad de mi fuente. Aquí ya tenemos cada una de las partes, ¿no? El transformador, el rectificador, el filtro, el regulador. Esta es la mitad. Mido y yo debo tener el conocimiento de en qué parte estoy, ¿no? Ya sé que estoy en la mitad, pero a la salida de qué parte, del rectificador de onda completa. ¿Qué debo tener a la salida del rectificador de onda completa? Esta señal de aquí. Entonces, hasta aquí está bien. ¿Dónde está el fallo? El fallo va a estar de aquí para acá. Porque hasta aquí estamos correctos. ¿Ya para qué voy a estar revisando el enchufe? ¿Para qué voy a estar revisando el cable? ¿Para qué voy a estar revisando el transformador? ¿Para qué estar revisando los diodos del rectificador? No tiene sentido, ¿no? Ya no hago nada de lo de acá. Voy a centrarme de este punto medio en adelante. Eso es lo que dice la planificación para detectar el fallo. ¿Ya? Entonces, aquí está bien. Voy al siguiente punto. Mido acá a la salida del capacitor. ¿Qué es lo que me hacía el capacitor? El capacitor lo que me hacía era que no baje el voltaje hasta cero. Se cargaba, vamos poniendo, se cargaba el capacitor y se descargaba. Se cargaba y se descargaba. Se cargaba y se descargaba. Se cargaba y se descargaba. Esto es lo que yo debería tener, pero no tengo. No tengo esta señal. Lo que significa que aquí está el problema. En el filtro de la fuente, o sea, en el capacitor. El capacitor es el que está dañado, por eso tengo ese problema. Y ya he identificado el fallo. ¿Sí? El fallo presente en el ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene tres alternativas. Empiezo a medir punto a punto, empiezo por aquí, empiezo por acá, empiezo por acá, hasta llegar al fallo. Si aquí está el fallo, entonces yo ya sé qué es esto. ¿Cuántas mediciones he hecho? 1, 2, 3, 4 mediciones. ¿Ya? Si voy del otro lado, empiezo por acá. Yo ya sé que hay fallo, ¿no? Empiezo por acá, sigue el fallo. Empiezo por acá, estoy correcto. Entonces el fallo está acá. ¿Cuántas mediciones he hecho? 3 mediciones. ¿Ya? Pero el de ir a la mitad, ¿cuántas mediciones hice? Hice 1 e hice 2. De pronto esta planificación, este método, es mucho más rápido que los otros dos. Aquí solamente tuve que hacer 2 mediciones. En el primero tuve que hacer 4 mediciones y en el otro tuve que hacer 3 mediciones. ¿Ya? Pero no siempre es así. ¿Sí? Eso ya va a depender. Por eso está dentro de la planificación. Usted con su práctica, con su habilidad, con su experiencia, va a ir identificando cada vez más rápido un fallo, de manera más rápida. ¿Ya? Pero aquí se establece el cómo, ¿no? La planificación.
Pues ya tenemos el análisis, tenemos la planificación. Vamos a lo que dice la medición. El método de división a la mitad que se ilustra, estamos hablando de acá, con las mediciones que indican una falla particular, capacitor abierto. Este es el fallo, ¿no? El fallo es el capacitor abierto. Ese es el fallo. ¿Ya? Capacitor abierto es el fallo. La forma de onda a la salida era el síntoma. Entonces, ¿se acuerdan? La forma de onda a la salida era el síntoma. El capacitor abierto es el fallo, lo que se identificó. ¿Ya? Ahora hay que ver por qué el capacitor estuvo abierto, por qué falló el capacitor. Y eso es lo importante. ¿Ya? Dice, en el punto de prueba 2 se observa un voltaje rectificado de onda completa que indica que el transformador y el rectificador está trabajando bien, ¿no es cierto? Esta medición también indica que el capacitor de filtrado está abierto, lo cual se comprueba con el voltaje de onda en el punto 3. Si el filtro estuviera funcionando apropiadamente, se mediría un voltaje de corriente directa tanto en TP2 como en TP3. ¿Ya? Aquí y acá se mediría un voltaje continuo, ¿no? Un voltaje de corriente directa. Si el capacitor estuviera en cortocircuito, no se observaría voltaje en los puntos de prueba porque probablemente el fusible estaría fundido. ¿Ya? ¿Por qué el capacitor no está en cortocircuito? Si aquí estuviera en cortocircuito, hace rato que yo hubiera volado el fusible, ¿no? Eso de cajón. Pero las partes obvias fue lo primero que ya fuimos revisando, ¿no? Conforme nos iba diciendo en el análisis. Ya sé que no es el fusible, entonces ya sé que no hay ningún cortocircuito. Lo que puede haber es un circuito abierto. Eso ya habíamos dicho hace un momento. ¿Qué más? En el caso ilustrado en la figura 259, que es en la de acá, la de arriba. El método de división a la mitad tomó 2 lecturas para aislar la falla. Sí, fue el más efectivo, ¿no? Aquí con 2 mediciones yo ya terminé el fallo. Si vamos de entrada a salida, eran 4 mediciones. Si vamos de salida hacia la entrada, son 3. Este método de división a la mitad fue el más óptimo para este ejemplo, ¿no? Si se hubiera iniciado desde la salida del transformador, se habría tomado 3 lecturas. Si hubiera iniciado desde el final, también se hubieran dado 3 lecturas. Bueno, aquí no le está tomando en cuenta la de la entrada, ¿no? Miren, aquí están los otros, ¿no? Empezando desde la entrada, empezando desde la salida. El más efectivo fue empezando desde la mitad. Ahora sí viene el análisis de los fallos. ¿Quién me ayuda con la lectura? Voy a hacerle un poco más grande. ¿Quién me ayuda con el análisis del fallo? Yo, profesor. Muy amable, gracias. Análisis de falla. En algunos casos, después de aislar una falla a un circuito particular, puede ser necesario aislar el problema, un solo componente en el circuito. En este caso, se tiene que aplicar un razonamiento lógico y el conocimiento de los síntomas provocados por ciertas fallas. A continuación, se incluye un análisis de algunas fallas de componentes y síntomas que se producen comúnmente. Efectos de un diodo abierto en un rectificador de media onda. En la figura 2-61 se muestra un rectificador de media onda filtrado con un diodo abierto. Los síntomas resultantes son un voltaje de salida cero, como se indica.
Esto es obvio porque el diodo abierto interrumpe la trayectoria de la corriente del devanado secundario del transformador al filtro y el resistor de carga y no existe corriente de carga. Otras fallas que provocarán el mismo síntoma en este circuito son un devanado de transformador abierto, un fusible abierto o que no hubiera voltaje de entrada. Ok, muy amable, gracias. Sí, vamos haciéndole un poquito más pequeño esto. Ya, aquí estamos con la gráfica, ¿no? Dice que nosotros medimos, colocamos la punta del osciloscopio y medimos 0 voltios. Sí, no hay señal, no hay voltaje. 0 voltios. ¿Ya? Si no tengo voltaje aquí, el fallo ya nos daba, ¿no? Decía que el diodo estaba abierto. ¿Ya? Se comporta como un contacto abierto. Si aquí está abierto, el circuito no se cierra. No hay circulación de corriente y todo está apagado. ¿Ya? Pero también no solamente podría ser el diodo, un diodo abierto, sino de pronto la bobina, el devanado del secundario, que aquí esté abierto. También tendría el mismo efecto, ¿sí o no? Tendría el mismo efecto dentro del circuito. ¿Ya? Entonces, tenemos 0 voltaje, pueden ser varios las causas del fallo. Mejor dicho, hablando con propiedad, los fallos podrían ser diferentes con este síntoma. El síntoma es 0 voltios. Ese síntoma puede ser debido a un diodo abierto o a un devanado del transformador abierto. ¿Cuál es el fallo? Hay que hacer las mediciones. Hay que hacer las respectivas, ¿qué sería? Análisis para identificarlo. ¿Ya? Otro efecto que indica acá de un diodo abierto en un rectificador de onda completa. Si tengo un diodo abierto en un rectificador de onda completa, aquí tenemos el rectificador de onda completa. Ya, yo mido en este punto y tengo esta forma de onda, ¿no? La forma de onda a la salida del transformador en el secundario, que es una señal sinusoidal. A ver, ahí está feo. A ver. Ya. Esta forma de onda de aquí, la de arriba nada más. Esta forma de onda es la que yo tengo aquí, ¿no? En este punto. Es una onda sinusoidal, estamos bien. Y a la salida, yo tengo esta onda, ¿no? Esto lo tengo acá. Y es luego del capacitor, entonces está bien, ¿no? Carga el capacitor, descarga, carga y descarga, carga y descarga y no llego a cero. Por si acaso no se confundan, ¿no? En un osciloscopio yo puedo tener varias señales dentro de la misma pantalla y las dos pueden tener referencias diferentes, ¿no? Eso ya hemos de explicar un poquito más adelante cuando abordemos lo del osciloscopio. Por ejemplo, la referencia de esta onda sinusoidal, el 0, está aquí. O sea, no lo vemos, pero usted con una perilla lo puede mover, ¿no? Se puede mover, pero ya sabemos que el 0 está aquí. Y para la otra señal, ¿sí? Digamos la onda ya filtrada, de pronto el 0 está acá abajo. ¿Ya? Y aquí lo que tenemos es un voltaje DC y el voltaje de rizo que habíamos visto el día de ayer, ¿no? Y tenemos un voltaje. Acá tenemos el 0, acá tenemos un voltaje pico en positivo y un voltaje pico en negativo. Puedo tener dos señales de diferentes amplitudes, ¿sí? Y de diferentes orígenes, me refiero a la línea base, ¿no? Dentro de una misma pantalla. ¿Puedo hacer eso en un osciloscopio? Sí. Así es que no se confundan, ¿no? Están ocupando un osciloscopio nada más.
Pero ahora vamos a analizar el lado de la derecha. Acá a la derecha la onda es sinusoidal. Ya, en este lado está bien. Pero miren acá abajo. Esta onda, la onda filtrada, es más grande. ¿Qué pasaría ahí? Es más grande. Lo normal es tener esto que tenemos aquí en el lado izquierdo, ¿no? Pero acá está más grande. ¿Por qué? Porque si nosotros completáramos la onda, faltaría la otra partecita. Aquí, la otra partecita acá, la otra partecita acá, ¿sí? Y ahí tendría lo mismo que a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que uno de los dos diodos está dañado, está abierto. ¿Ya? Solo está trabajando un diodo de los dos. Ahora hay que ir a identificar cuál de los dos está dañado, ¿no? Pero, debido a las mediciones, debido a los síntomas, yo ya sé que es un diodo dañado. El fallo es un diodo dañado. ¿Cuál es lo que hay que identificar, no? Hay que diagnosticar y luego la causa, ¿no? El motivo, la razón. ¿Qué otro defecto podemos ver? Efecto, perdón. Un capacitor defectuoso del filtro. ¿Ya? Pueden dar dos opciones, dice, abierto, en cortocircuito o con fugas. ¿Ya? Entonces un capacitor dice que puede dar como fallo, puede estar abierto. Y vamos viendo. Un capacitor abierto, déjenme ver acá en el ejemplo cuál es el... Este es el mismo, ¿no? Del anterior. Sí, sino que el otro era con el transformador con tap central. Este es transformador normal, pero con un puente de diodos. Vamos al que dice del capacitor. El capacitor abierto, miren. Ya. Si yo tengo capacitor abierto, en este punto yo sigo teniendo, esto es lo que debería tener, ¿no? Esto es lo que yo debería tener. Pero sigo teniendo la onda rectificada en onda completa. ¿Ya? Entonces esto significa que el capacitor está abierto. Tengo la misma onda, la misma señal. Si yo aquí en este punto, vamos a marcar el punto, tengo esto de aquí, esta forma de onda, significa que el capacitor está abierto. Si yo tengo 0, obviamente significa que el capacitor está en cortocircuito, ¿no? Y si tengo estas formas de onda, significa que está bien, ¿no? Si tengo esto, significa que está bien. Este es en onda completa, sí. Estos significan que están bien, ¿no? Lo que sí tiene variación, ¿no? Como les decía, si aumenta los microfaradios, el rizado disminuye. Si los microfaradios disminuyen, la onda, el rizado aumenta. ¿Ya? Si es que está perdiendo las características, el capacitor está perdiendo sus características, el valor de su capacitancia va variando. Entonces, si vamos viendo que se va haciendo el rizado cada vez más grande, significa que está dañándose el capacitor. ¿Ya? Lo normal es tenerle como está en la parte de arriba. Si tenemos lo de abajo, aquí ya debemos empezar a darnos cuenta de que el capacitor está empezando a dañarse. Entonces, estas son las tres opciones de fallo que puede presentarse en este capacitor, ¿no? Que utilizamos en la etapa de filtro de nuestra fuente de corriente directa. ¿Ya? Capacitor abierto, capacitor en cortocircuito y capacitor defectuoso, ¿no? Con fugas.
Transformador defectuoso. ¿Qué va a pasar si yo tengo mi transformador defectuoso? Este de aquí es de... Ah, este es un ejemplo, ¿no? En el transformador, dice un devanado primario o secundario abierto de un transformador de fuente de alimentación produce salida de 0 voltios. Simplemente no da, ¿no? Voltaje. El transformador solamente son bobinas. Ya. Es una bobina primaria y una bobina es un alambre enrollado, ¿no? Y una bobina secundaria. Ya. Que si es que no me da voltaje, el voltaje es igual a 0, es porque aquí está cortado, ¿no? Esos hilitos de cobre que están dando vueltas, un montón de vueltas, si usted les llega a cortar unita de esas, se acabó. Voy a tener un voltaje de 0. Ya, y pare de contar. Listo, ¿qué más tenemos acá en la materia? A ver, hemos visto, aquí estamos con soluciones, actividad, ya esta es la fuente. Listo. Esto sería entonces lo concerniente a la detección de fallos, ¿no? A la solución de fallos. ¿Ya? Acuérdense los 3 pasos: análisis, planificación y medición. ¿Sí? Y a los efectos que pueden dar ciertos elementos con fallo. El diodo abierto. Un diodo le puede dar abierto. Un capacitor le puede dar abierto, cortocircuito y en fallo, en fuga. Y un transformador le puede dar un circuito abierto. Circuito abierto significa que el voltaje es 0. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud respecto a esto. Como tarea, ya les aviso, no les explico la tarea en este tiempo que nos queda. Bueno, déjenme tomar la asistencia también. Pero les voy hablando de la tarea, ¿no? Creo que todos tenemos algún equipo, algún artefacto dañado. Entonces van a utilizar estos métodos para identificar el fallo. Y van a ir describiendo y van a ir evidenciando todo, ¿no? O sea, toman, o puede ser fotografías, o puede ser videos, cualquier cosa que usted vea, ¿no? En el que usted exponga, está el equipo conectado, pongo el multímetro y sale 0 voltios, significa que no me está dando voltaje. O de no, graba su video y le conecta, prende y no prende, empieza a hacer las mediciones, sigue todo el procedimiento que hemos visto hasta ahora, hasta identificar el fallo. ¿Ya? Esa va a ser la tarea. Esta asignatura es práctica, ¿no? Es 100% práctica, más que teórica. Lamentablemente por esta modalidad en la que estamos, no podemos explotar eso. En presencial sí, ¿no? En presencial cada uno de sus compañeros llevaba algo dañado y en clase con el cautín, sacando los elementos, se corroboraba. Es más, se llegó a hacer una hoja, ¿no? Como si nosotros tuviéramos un taller, una hoja en la que hacemos todos los pasos, recibimos el equipo, hacemos limpieza, tomamos las medidas, ¿sí? Medidas iniciales, desarmamos, identificamos el fallo, comprobamos los elementos, reemplazamos los elementos, ¿sí? Nuevamente conectamos todo, prendemos, nuevamente medimos, ¿sí? Hacemos limpieza final y entregamos. Hay un formato ya que trabajamos con sus compañeros ya para hacer eso. Pero lamentablemente, vuelvo y repito, por la modalidad en la que estamos no podemos hacerlo. Entonces eso ya va a quedar al criterio suyo la dedicación, ¿no? No es que no va a quedar a criterio hago la tarea o no. La tarea tienen que hacerlo.
pero la profundidad, ¿sí? El análisis, el desarmar, el comprobar, eso ya va a quedar a su criterio. ¿Qué tan específico usted puede hacer para seguir sacando las evidencias y determinar el fallo? Pero al final de los finales, usted debería indicarme qué problema presenta el equipo, el procedimiento, los pasos que usted siguió, cómo hizo para detectar el fallo, cuál fue la solución que dio y el equipo ya funcionando de manera adecuada. ¿Ya? En eso va a consistir la tarea, ¿no? El trabajo que tienen que hacer para este Profesor, segundo parcial. Dígame. puede ser un equipo o otro caso de aparato electrónico. Lo que usted quiera, equipo eléctrico o electrónico. Les voy a aceptar equipo eléctrico también. Puede ser un ventilador. Por ahí tenemos elementos, ¿no? En el ventilador por ahí tenemos un fusible térmico, ¿no? Dentro de la bobina. Por ahí tienen un capacitor, ¿sí? Para el arranque, para la velocidad del motor. Ya, por ahí tienen los bobinados. Entonces también aplica, ¿no? Pero ojo, seguirán lo que dicen, ¿no? No escoger, desarmar y por ahí le vi, como decía el compañero, ayúdenos a empujar y le aprendemos. No, no, no. Esto tiene que ser con conocimiento, ¿sí? Utilizando la lógica y el conocimiento del funcionamiento. Entonces, como primer paso, usted de pronto debería coger y esquematizar el equipo que usted va a utilizar. Lo va a esquematizar en las partes constitutivas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Si es un ventilador, allá tiene la parte de la entrada, el selector de velocidad, ¿sí? El capacitor, las bobinas, diferentes bobinas dependiendo de las velocidades, ¿ya? Y el fusible térmico. Entonces usted esquematiza y ahí va haciendo las mediciones. ¿Por qué es bueno esquematizar? Porque las mediciones tiene que hacer en ese esquema, ¿se acuerdan? Usted va midiendo por bloques funcionales. Entonces, el primer bloque en el ventilador sería el selector. Entonces voy a hacer las mediciones en cada punto del selector. Ese sería mi primer bloque. El siguiente ya sería en la parte de las bobinas, ¿no? Los bobinados, que les llegue el voltaje a los bobinados. Porque puede hacer que las perillas, los selectores del ventilador estén dañados. Y así usted va llegando hasta la parte del motor, ¿sí? Entonces, vayan revisando, vayan adelantando. Ya pueden ir trabajando, buscando un equipo, ¿ya? Y para que vayan haciendo la tarea. Al principio, la mayoría de ustedes tiene una resistencia, ¿no? De coger de pronto el amplificador, de coger un equipo, un televisor. De pronto tienen miedo de en vez de dañar, en vez de arreglar, dañarle más. Pero de la experiencia que se tuvo en presencial, una vez un chico fue llevando un amplificador que efectivamente estaba dañado. Revisando, analizando y siguiendo todos los pasos, ya, es más, él le tenía ahí botado y era un equipo más o menos interesante. Y se logró llegar con el fallo, era un potenciómetro que estaba dañado. Sí, era un potenciómetro y había sido, creo que un mal contacto en un transformador de potencia que tenía en la parte de abajo, antes del parlante. Determinó eso y en ese mismo momento se armó la bulla y el estudiante se sintió hasta motivado de haber sido él quien dio reparación y solución a ese equipo. A la siguiente clase ya trajo otro equipo dañado para seguirle arreglando. Ya le gustó, ¿sí? Entonces, no se sienta de pronto intimidado con eso de que voy a dañar. No, esa es la práctica, ¿no? La práctica que usted tiene que hacer. Entonces, trate de ver equipos, no digo que vayan a dañar cosas buenas, pero sí equipos que le llamen a usted un poquito al análisis, que le llamen un poquito a estar revisando información, que le llame un poquito a estar utilizando el multímetro, que le llame un poquito a estar desoldando elementos para comprobar si están bien o están malos, ¿sí? No se vayan con equipos facilitos, ¿no? ¿Qué equipos facilitos? La plancha, el rizador, la plancha del pelo, que la plancha para la ropa,
¿Eso qué tiene? El termostato ahí y el elemento calentador. Se acabó. No vayamos con cosas tan simples, ¿no? Veámosle equipos un poquito más complejos para que haga una mejor práctica y vaya desarrollando mejores habilidades. Eso, váyale pensando y después yo subiré lo específico en el aula virtual y las fechas de entrega, ¿no? Pero ya puede ir trabajando en eso. A ver, rapidito me contesta la lista, por favor. Angulo Valverde. Presente, profe. Ok, Bone Paredes Kerly. Presente. Gracias. Carvajal Rivera Brian. Presente, profe. Gracias. Castillo Ortiz Davy. Presente, profesor. Bueno. Gracias. Chichán de Zambrano Edith. No. Conde Batioja Jackson. Presente, profe. Gracias. Gleim Sebastián Andrés. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Gleim Carlos Francisco. Presente, profesor. Gracias. Intriago Franco Ángel. No. Martínez Hurtado Anaela. Presente. Gracias. Méndez Casiera Naedelin. Presente, profesor. Gracias. Mendoza Proaño Wilfrido. No. Mera Moreira Diego. Presente. Gracias. Mesa Bone Dylan. No. Mosquera Bautista Karen. Presente, profesor. Ok. Mesa presente, profe. Mesa presente, ok. Ahorita la escuché. Olaya Betancur Luis. No. Padilla Cuero Janio. No. Trujillo Añapa Iván. Presente, presente, profesor. Ok, gracias. Presente. Bernaza Angulo Aníbal. Presente, profesor. Ok, listo. La asistencia, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, vayan revisando, vayan buscando un equipo que presente fallo. Fallo real, no vaya a fallarle a propósito para que sea más fácil, no uno que esté bien complicado y que pueda desarrollar estas habilidades. ¿Sí? Profesor, una consulta. En mi caso yo no tengo equipos dañados, profesor. Tengo solo buenos nomás. Entonces en eso también puedo hacer ese trabajo. De pronto algún vecino, algún familiar suyo se ha de tener algo dañado. O radio de pronto. Claro, Radio, cualquier sí. equipo eléctrico y electrónico. Cualquier Ok. equipo eléctrico y electrónico. Listo. Sí. No solamente fuentes. Ahí en los celulares, por ejemplo, usted también tienen, ¿no? En los cargadores de los celulares. Tienen los cargadores de las laptops. No digo desarme la computadora, no, pero el cargador sí. El cargador sí puede, ¿no? Ahora, si usted quiere Sí. solucionar algún fallo en un celular de los viejitos, de los antiguos, también puede hacerlo, ¿no? Claro, tengo tablets dañadas, eso sí tengo aquí. Ya ve, entonces usted tiene bastante material, ¿no? Ya ahí es la imaginación de ustedes, Listo. la inventiva de ustedes. Pero ya vaya trabajando, ¿no? No espere a que aparezca, de pronto si aparece en el aula virtual la tarea, ha de ser ya para decirles mañana tienen que entregar. Pero no me va a decir, dio solamente un día, no, ya les estoy dando desde ahorita, ¿no? Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Profe, pero hay que arreglarla, de ley hay que arreglarlo. Tiene que llegar a encontrar el fallo. Si de pronto usted identifica el fallo, pero ese componente no logra conseguir para que el equipo quede funcionando nuevamente, ya sale de nuestras posibilidades, ¿no? Pero identificó el fallo. Lo importante es identificar el fallo. Profe, Dígame. disculpe, ¿y puede ser de una tarjeta de alguna lavadora? Claro que puede ser, pero verá que tiene que comprobar, ¿no? Que comprobar qué parte funciona, qué parte no funciona. O sea, no solamente tiene que estar la tarjeta, sino con toda la lavadora para ir probando, ¿no? ¿Qué hace, qué no hace? Claro. Ahí, por ejemplo, probar si es que manda abrir las llaves de paso, si es que manda el sensor de la puerta, el sensor del nivel del agua, no sé qué vainas nomás tiene eso, ¿no? Claro que puede ser la tarjeta de una lavadora. Ok. Sí. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? Si es que no, parece que ya nos pasamos de la hora. Entonces, si es que no hay preguntas, nos veríamos la siguiente clase, ¿no? Seguirán trabajando en la tarea, nada más para que no
no se lleguen a ocupar del tiempo, ¿no? Que tengan tiempo suficiente para hacerlo y hacerlo bien. Si no hay preguntas, jóvenes, que tengan una buena noche. Nos vemos la siguiente clase.